y además el código del contrato no se ejecuta hasta que el usuario no gasta la moneda. Es bastante más escalable y hay mucha menos información que tiene que procesar cada nodo al momento de ejecutar uno de esos contratos en Bitcoin Cash. Sí es cierto que se pueden implementar lo que se conocen como Zero Knowledge Proofs o pruebas de cero conocimiento, que en esencia es demostrarle a un tercero que vos tenés acceso a un conocimiento sin revelar qué es ese conocimiento, sin revelar tu llave privada. Yo creo que en parte es una bendición, ¿no? Porque la marginación te permite concentrarte sin muchas distracciones, sin conflictos innecesarios. No, y aparte te permite manejarte como si fueras un submarino debajo del agua y pasar por debajo de los radares. Muchas veces eso está bueno, sobre todo porque evitas encontrarte con lo que hoy en día se está encontrando la gente de BTC. Claro. El verdadero Ethereum killer es Bitcoin. Hoy en día Bitcoin se llama Bitcoin Cash. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos una vez más a No hay almuerzo gratis. Tenemos hoy, yo diría, un episodio, No hay almuerzo gratis Nerd Edition, porque está con nosotros el señor Leo Beltrán y pido un aplauso fuerte para él. ¿Qué te pasó, Leo? Muchas gracias. Yo estaba pensando, ¿cómo lo presento a Leo? Porque hay mucha gente para la cual no hace falta presentación. Es Leo, ¿sí? Y sin embargo, hay gente que lo conocía, pero cuando era un flacucho enclenque, pálido, no, esta bestia. ¿Qué te pasó, Leo? Contanos tu origin story. ¿Te picó una araña radiactiva? No, bueno, básicamente es un poco de entrenamiento y comer un poco mejor. Salir de la computadora, aprovechar la luz del sol, aunque sea casi invierno, la poca que haya, pero bueno. Pero antes tenías como un color verdoso, ¿no? Era purpúreo casi, ¿no? Es como que me pasaba de blanco, se iba para el lado ultravioleta el espectro lumínico. Ahora estoy aprovechando un poco más los tonos cálidos. Yo pensaba que eso era lo que hacía Servicasher, ¿no? Que uno se iba poniendo verde también por el color de la moneda. El efecto verde. Mira, esta camisa era blanca. Es Luis, vos también lo conocés a Luis, no hace falta presentarlo. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad que para mí es un placer venir a esta, que es como la primera casa, ¿no?, de formación de Bitcoiners. Es así, es así. ¿Querés vos presentarte? ¿Querés vos mostrar tus credenciales de Massachusetts para que la gente... por favor. Hay gente que necesita eso, ¿viste? A ver, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Por qué yo tengo que escuchar a este muchacho de Bragado y no a este señor Michael Saylor que aparentemente tiene un historial de éxito? Bueno, siempre creí que las ideas tenían más peso que las personas que las promueve, pero en cualquier caso lo que hay que escuchar es eso, ¿no? Los argumentos para una posición y no necesariamente a la autoridad de turno. Si no, caemos en una falacia de la autoridad. Más allá de eso, no estoy diciendo que sea una autoridad en el tema, pero siempre me interesó mucho la tecnología y específicamente Bitcoin como tecnología desde 2013. ¿Ves por qué lo traje? Me encanta este tío. A mí todavía me quedó la duda de si fue el cambio físico, pero antes yo pensaba que Leo era muy bajito y cuando lo conocí resulta que es bastante alto, ¿no? Capaz también creció. Yo no sé si del otro lado, en el medio no sé si se nota lo grosso que está este tipo. Porque hoy viniste como vestido de... Estamos en invierno y bueno. Lamentablemente estamos en invierno. Pero tienen que ver, yo lo he visto en cuero. Es algo que te hace cuestionar tu sexualidad. El próximo episodio, Leo musculoso. Yo este episodio se lo quería mostrar a miembros de mi familia, ¿viste? No sé cómo lo voy a hacer después, pero bueno. Leo, antes que nada quiero felicitarte por haber completado el Flip Starter. Muchísimas gracias. De la economía P2P. La economía P2P es, yo diría, hoy la en otra día, casa de formación. Sí, es la referencia. Para la parte más técnica, vayan a la economía P2P. Vamos a poner, Luis, ahí el link para la gente. Y el Flip Starter, ¿querés explicar lo que es? Sí, bueno, un poco la idea es lograr mantener la cantidad de episodios que llevamos haciendo. Tenemos más de 150 episodios hablando de distintos temas desde la perspectiva económica, pero también desde la perspectiva técnica y llevando un poco la idea de, bueno, cómo puede ser la sociedad o cómo pueden funcionar distintas herramientas sociales si la moneda de curso es Bitcoin Cash. Un poco la idea es eso, ¿no? Lo que venimos haciendo entonces es formación, explicando los motivos técnicos por los cuales la tecnología es sólida y tiene una consonancia, no solamente es la parte, bueno, más de programación o de cómo funciona el sistema, sino también desde el modelo de incentivos y obviamente la parte de economía tiene que ver con, bueno, nos basamos en los principios de la Escuela Austríaca de Economía para evaluar todo, ¿no? Como una forma de, bueno, contrastar los enunciados y la veracidad de las cosas que decimos. Entonces ese es un poco el principio. La idea del Flip Starter fue lograr mantener el nivel
de episodios que venimos sacando y obviamente siempre mejorar. Ya estábamos mejorando un poco lo que es el audio, el video, la iluminación. Queremos obviamente que eso sea más atractivo para que pueda llegar a más personas. Y mantener el ritmo semanal también, ¿no? exactamente. Yo creo que lo de Flipstarter, pero te pedí que explicaras lo que es Flipstarter en sí, que hay Ah. gente que no sabe y no lo hiciste, así que voy a tener que tomarme ¿Lo ese hiciste? trabajo. No, se me pasó. Sí. No, es una forma, mucha gente no entiende, me parece, la relevancia. Pues si vos tenés esta manera de financiarte, no necesitas Venture Capital y no necesitas un fondo como el que se le quita a los mineros, un impuesto, Exactamente. digamos así. Si vos no tenés Venture Capital y no tenés impuestos, entonces el dinero tiende a distribuirse de una manera más racional, a la larga. No tenés ese bombo inicial que vos ves en los proyectos, en las company coins en Sí. general. Eso sería, entre comillas, la desventaja en el corto plazo. Pero en el largo plazo, la gente que pone dinero en los Flipstarter tiende a ser mucho más cuidadosa. A ver, ¿a quién le pongo? Le voy a poner este dinero a una persona que está contribuyendo realmente, que tiene una trayectoria. Porque estoy apostando a eso. Yo estoy confiando en que una vez que ese dinero se libera y va a la billetera de la persona que inició el Flipstarter, los va a usar de la manera que dijo que lo va a usar. Entonces, eso genera una comunidad mucho más comprometida. El que aspira a financiarse de esa manera, más le vale tener con qué. Si no, no vas a recibir un mango. Me da un poco de risa que Marce le dice a Leo que no define lo que es un Es lo que iba a Flipstarter, decir. pero luego Marce tampoco definió. Es básicamente el Flipstarter es un protocolo de crowdfunding donde la comunidad es la que financia la economía P2P. Hasta hace 2 minutos pensé que era financiada con el 3% de los Bitcoin Cash minados, ¿no? No. Pero no, es la comunidad. Una de las razones por las cuales se da origen a Flipstarter es porque se daba en un momento en el cual la implementación de referencia de Bitcoin Cash dijo, bueno, vamos a cobrarlo el impuesto a los mineros para mantener distintas estructuras vinculadas con el crecimiento de la moneda, principalmente los desarrolladores, o sea, ellos, pero también podcast o espacios de difusión de información, etcétera, distintos proyectos que había. Como alternativa a eso surgió Flipstarter, justamente mezclando distintas tecnologías dentro de Bitcoin Cash para permitir que la gente pueda de forma descentralizada aportar como si fuera una herramienta de crowdfunding tradicional, pero sin una autoridad central que lo coordine. Entonces termina siendo un protocolo que no solamente es bastante escalable, sino que es muy barato de utilizar, digamos, en términos de costos operativos. No tenés un servidor, no tenés que montar una empresa y puede aportar gente de cualquier lado. O sea, no hay una limitación en cuanto a cuestiones regulatorias o cuánto pueden aportar o de dónde tienen que venir los fondos, sino que, al contrario, puede uno financiarse desde cualquier parte del mundo. Sí. Y digamos que en realidad la idea del Starter, que ahora se llama Flipstarter, pero antes se llamaba de otra manera, no es nueva. Sí. El tipo que creó la primera Lighthouse. Lighthouse. Se llamaba exacto. Lighthouse. Sí, Mike Hearn lo hizo precisamente porque vio venir el problema que finalmente se llevó puesto a Bitcoin BTC. Esta idea de que, no hay dinero para los desarrolladores, por lo tanto necesitamos que venga una compañía como Blockstream para ocuparse de todo. Bueno, el tipo la vio muy temprano y de hecho una de las últimas apariciones de Mike Hearn fue para felicitar a los desarrolladores de Flipstarter porque, bueno, lo llevaron a cabo. Y es algo que no sé si existe en otras, no sé, en otras comunidades. ¿Hay algo parecido? Bueno, creo que en Monero hay algo Monero tiene similar. una que se llama Community Crowdfunding Systems, pero no es algo idéntico porque depende de una gente que está al cargo de mantener las donaciones o recibir las donaciones y después asignarlas a la persona que las recibe. Y en el caso, por ejemplo, de que una campaña no se complete, eso termina yendo para el Fondo de Desarrollo de Monero, no se devuelve a los usuarios que aportaron. Uy. Entonces, Eso es lo que iba a aclarar, que en Flipstarter lo que tiene es que justamente vos lanzás una campaña y si llegás a completar, bueno, los fondos van para vos. Si no se llega a completar, los fondos vuelven a cada uno de los que colaboraron. exacto. Entonces, es una manera de decir, Y- bueno, es más justo. Es el modelo conocido, Flipstarter, ¿cómo se llama? La versión Kickstarter centralizada, o Kickstarter. GoFundMe. Quizá algunos se pregunten cómo puede abrir un Flipstarter. Últimamente he visto que algunos usan la plataforma fundme.cash, pero si tú Sí. quieres montarte tu propio servidor y hacerlo por independiente, el protocolo también te permite hacer eso. Sí. Bueno, lo trajimos a este muchacho para algo. Estuvo No era para preparándose hablar de Flipstarter, presidente. toda la Sí. semana preparándose y todavía no tocamos el tema. Pero, ¿en qué momento yo dije, tenemos que traerlo a Leo para hablar de esto? Vi un episodio de Bitcoin Cash Podcast con Jason, vaya a saber cómo se pronuncia el apellido, Dreisner. Sí. Me voló la cabeza completamente, no sé si vos lo viste, ya fue un par de veces. Sí, creo que en el episodio, si mal no recuerdo, el 122 y el 130. El tipo investigó a fondo todo el historial de decisiones de Satoshi Nakamoto, decisiones importantes y sus correspondientes justificaciones, los debates relacionados. ¿Sí? Llegó a la conclusión de que
En realidad, el Bitcoin BTC que tenemos hoy es una versión, pero extremadamente limitada de lo que Satoshi tenía en mente. O sea, Satoshi tenía en mente, no dejó, y es imposible, creo, una hoja de ruta completamente detallada, pero sí la semilla de un sistema de efectivo P2P, escalable, resistente a la censura, programable, pero programable, estoy hablando de, o sea, lo que el tipo pensó era en los contratos inteligentes más complejos. No dejó nada afuera. Es decir, si algún día, mucho después, Ethereum terminó teniendo que construirse fuera de Bitcoin BTC, es porque se eligió un camino distinto, pero no porque eso era imposible sobre Bitcoin. No sé si se entiende y si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. No, totalmente. De hecho, justamente una de las motivaciones del fundador de Ethereum fue, bueno, modificar BTC o lo que en ese momento era BTC para llevar un nivel de contratos inteligentes mucho mayor y él se encontró con una oposición férrea a algunos cambios que él proponía. Obviamente quizás no estaban tan alineados, entonces él termina creando algo que era muy diferente a lo que después terminó siendo, digamos, la versión programable de BTC o, digamos, Ethereum funciona de una manera muy diferente. Sí. Pero poco la idea estaba y siempre estuvo, siempre se consideró esto de que Bitcoin debía ser mucho más que simplemente un medio de pago, sino que era efectivamente dinero programable y que tenía la posibilidad de, bueno, resolver un montón de situaciones de manera muy inteligente si se le da la posibilidad a los desarrolladores y a los programadores para que justamente las implementen y la red soporte ese tipo de transacciones especiales. Y eso es lo que se viene haciendo en BCH, o sea, se viene como avanzando en esa dirección hace muchos años. Entonces, la gente no tiene idea. Yo creo que en parte es una bendición, ¿no? Porque, vamos, la marginación te permite concentrarte sin muchas distracciones, sin conflictos innecesarios. No, y aparte te permite manejarte como si fueras un submarino debajo del agua Sí, y sí. pasar por debajo de los radares. Muchas veces eso está bueno, sobre todo porque evitas encontrarte con, bueno, lo que se están encontrando, por ejemplo, hoy en día, lo que nos encontramos en su momento con el fork de BTC BCH, pero también lo que hoy en día se está encontrando la gente de BTC Claro. con lo que está pasando hoy en día con las implementaciones rivales y el potencial hard fork que puede darse en esa red. Sí, lo que nos quieren vender muy a menudo desde ese lado es que ese estancamiento, ese conflicto perpetuo en realidad es algo bueno, es algo que refleja como la neutralidad de Bitcoin BTC. Definitivamente no es así. Que de Es decir, neutral no tiene nada. no, pero digo, además, el que conoce la historia entiende que ahí no hay neutralidad. Pero si desconoces la historia, no entendés por qué es imposible avanzar. Es decir, ¿por qué se dan esos conflictos? Si vos tenés claro cuál es el norte, no tiene por qué haber conflictos. Si el norte es efectivo, P2P, escalable, programable, todo esto, no tiene por qué haber. Y de hecho, no había conflicto en Bitcoin antes de Blockstream. Había discusiones, qué sé yo, pero no había todas estas amenazas, todos estos grupos enfrentados a muerte. Eso no No, existía. de hecho, cada vez que se presentaba un BIP en ese momento era, bueno, era resolverlo de una manera, eran debates dentro de las plataformas que ellos usan para debatir y todo, y no, o sea, había por momentos, bueno, había especies de grietas, me acuerdo, cuando se presentaba algún BIP que Sí. era medio polémico, ponerle, había alguna grieta u otra, pero se resolvía por la cuestión de, bueno, estos son los argumentos más fuertes, vamos por este lado. Pero porque vamos Pero no hacia era, dónde, hacia dónde claro, vamos. claro, pero porque Todos estaban a tenían, bordo. sí, eso, porque todos tenían un objetivo claro. Después cuando viene esta organización, que encima viene montada sobre organizaciones que son, digamos, gubernamentales o medios de pago, ¿no? Ya sabemos Sí, están quiénes, amparadas por el Estado muchas veces también. No sé. megacorporaciones, ahí ya el interés viene por otro lado, entonces te cambia todo eso, toda la motivación. Pero es que encima desde esa época vienen cosas que hoy en día nosotros consideramos como básicas y estándares. Por ejemplo, la frase de recuperación es de esa época, es el BIP 39, que antes de eso no existía. Antes uno tenía que hacer una copia de seguridad de las claves privadas a mano prácticamente, o por lo menos con un software, pero con eso terminó siendo mucho más útil y ahí ya tenías una mejoría que se dio prácticamente de manera universal y se adaptó en todo el ecosistema, no solamente en Bitcoin. Ahí ya tenés una idea de, bueno, qué tipo de discusiones se daban y para dónde estaba yendo la... Bueno, obviamente después esto cambió con la intromisión. Pero el resultado también fue que tenemos una comunidad que tiene una visión, no digo homogénea, pero sí con los objetivos claros y toda esa gente quedó de un lado. Entonces eso, bueno, en un punto salimos ganando. Coherente con esos objetivos, la discusión tiene un límite. ¿Sí? O sea, yo te puedo convencer de que esto es mejor. Uno puede cambiar de opinión porque lo convencen, no porque no te queda otra y bueno, me alío con lo que tienen el poder de turno. Por eso es política. Y justamente eso es lo que venimos a superar. Queremos un dinero despolitizado. O si no, que el cambio de opinión venga porque
hay plata en el medio, que Bueno. Sí, pasa. en muchos casos pasó eso también. Bueno, y gracias a todo esto es que ya casi no queda prácticamente nada que, creo yo, ¿no? Ahora vos corregime si estoy diciendo una estupidez, que no se puede hacer dentro de BCH con el lenguaje de scripting de BCH. Y lo que queda afuera, bueno, muy pronto con la próxima actualización va a quedar adentro también. Y ojo, dentro de una red funcional, escalable, todo esto no es una cuestión menor, porque vos tenés también contratos inteligentes de alto nivel de complejidad en otras redes. Pero ¿cuántas de estas redes realmente son escalables, funcionales, constantemente, o sea, Sí. sin downtime, y sobre todo, resistentes a la censura? Es decir, que se la bancan pase lo que pase. Sí, es muy difícil mantener todas esas propiedades al mismo tiempo sin caer. O sea, no digo que no se pueda, pero digo es muy difícil y en general muchos caen en la tentación de o sacar una moneda que tiene un único propósito y desmerece el resto, o enfocarse en algo muy específico y sacrifican, por ejemplo, escalabilidad, como por ejemplo es el caso de Ethereum, o tratan de, bueno, ir por tangentes que no son la solución. Por ejemplo, con la transición de Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake, muchos creyeron que esto era una solución de escalabilidad cuando realmente no tiene nada que ver, porque ya la escalabilidad estaba comprometida desde el diseño. Entonces, lo que hay que entender acá es que el modelo de Satoshi, tal cual lo propuso en su white paper, en Bitcoin Cash se mantiene intacto. Es decir, las primitivas computacionales, operativas, de cómo funciona el sistema en su base, no cambiaron en Bitcoin Cash. Eso es lo que no se modifica. Justamente porque eso es lo que no se modifica y se entiende que esas son las cosas que no deben modificarse, es que sabemos, bueno, que sí podemos modificar para hacer que esas primitivas nos den mejores resultados. Porque después hay un montón de cosas que son accesorias. Y con respecto a las últimas actualizaciones, las del 15 de mayo de este año, que fueron 2 chips que se introdujeron, que uno tiene que ver con la introducción de un número de enteros arbitrariamente grande y remover límites antiguos, que tiene que ver con esto de, bueno, la historia de por qué estos límites efectivamente están en el código de Bitcoin. Y tienen que ver con, bueno, ahora vamos a poder utilizar los mismos códigos operativos que teníamos antes, los opcodes, para hacer más cosas, pero las transacciones van a estar menos limitadas porque los programadores o los desarrolladores van a poder crear contratos o scripts mucho más complejos que hagan uso de hasta 10 kilobytes de memoria, que no es poco para una transacción. Es decir, es un montón eso para un script. Y eso permite hacer transacciones que sean no solamente muy complejas, sino que emulen muy bien lo que puede hacer, por ejemplo, una EVM, una Ethereum Virtual Machine, como hay tantas redes, sin perder justamente esa escalabilidad que te da el modelo de UTXO o de monedas no gastadas, que es lo que hace que justamente Bitcoin sea escalable, a diferencia de otras monedas que tienen modelo de cuenta. Perdón, ahí te freno porque entiendo que hay gente que por ahí te escucha Sí. y dice, esto me pasó, como dicen los yanquis, por arriba de Me la tienen que cabeza, frenar a mí. algunas cosas. Entonces digo, vamos a ejemplos concretos de aplicaciones posibles. Hoy tenemos, por ejemplo, y la gente puede usarlo y es muy fácil de usar, BCH Bull, ¿sí? Sí. Tenés exchange descentralizados, ¿sí? Tenés más de uno. Ya tenemos monedas estables, MUSD, ahora muy pronto PUSD, que son las stablecoins más modernas, digamos, que son descentralizadas, que son de vuelta, insisto en esto, resistentes a la censura. Hace años recuerdo que en Reddit decían, en BCH podemos construir algo como DAI, y yo decía, ¿realmente se puede construir algo como DAI? Y literalmente MUSD y Parity USD son eso, o sea, tenemos básicamente DAI en BCH y 2. Implementados de 2 maneras diferentes, además. Sí. Yo diría mejor que DAI, hasta yo entiendo. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué posibilidades suma esta última actualización o la del año que viene, si vos querés agregar? Bueno, esta lo que te permite es eliminar un montón de restricciones o corsets que tenían los desarrolladores para crear transacciones más complejas y hacer scripts más complejos, scripts o transacciones de scripting más complejas. Ahora, todas las transacciones básicas, por ejemplo, supongamos enviar dinero, tienen un script, pero que es un script muy fácil, muy estándar, muy básico, digamos, y que es la función tradicional de, che, te mando Bitcoin Cash, agarra la billetera, te escaneo el QR y te lo envío. Todo eso por debajo está corriendo un montón de scripts y fórmulas matemáticas que tanto el teléfono de la persona que produce la transacción, cuando firma la transacción, como el minero que la procesa, está interpretando en lo que se conoce como la máquina virtual de Bitcoin. Esa máquina virtual de Bitcoin funciona con lo que se conoce como una pila de operación, que son un montón de números que están asociados a un tipo de operación específica. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, estos dos números, multiplicalos, a este número sacale el hash, a este número verifica que esta clave privada coincida con esta firma. Entonces, te permite hacer una transacción simple de, bueno, esta persona efectivamente tiene estos fondos, tiene la firma válida y los puede gastar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una transacción más compleja, como por ejemplo una billetera multifirma? Bueno, ahí ya entran scripts más complejos y más grandes. Pero no solamente podemos detenernos ahí. Lo que permite hacer, por ejemplo, la última actualización
actualización es agarrar todos esos opcodes que son bastante genéricos y muy amplios, es decir, es como si tuviéramos un lenguaje de programación que hasta este momento solamente podíamos crear scripts chiquitos, eliminar esas restricciones y generar programas más complejos. Como por ejemplo, bueno, si esta transacción recibe fondos, entonces le envías tal cash token y en base a esta, por ejemplo, puedes decir, bueno, este cash token se lo envías a este usuario en base al precio que vos obtenés de esta otra transacción que te dice cuánto hay en balance en el fondo de liquidez. Entonces ya tenés, bueno, por ejemplo, un exchange descentralizado montado sobre BCH en un contrato inteligente que no depende de un tercero. O sea, no necesitas quizás toda la estructura que tiene montada BCH Bull hoy en día para funcionar, sino que lo puedes hacer directamente en cadena y obviamente esto requeriría billeteras que permitan hacerlo. Otra cosa es Automated Market Makers, que son básicamente gestores de mercado que permiten hacer operaciones para equilibrar fondos de liquidez o pools de liquidez. Eso también es muy interesante porque permite justamente que se cree un ecosistema de cash tokens con valor económico, como tienen por ejemplo otras cadenas, y que es muy atractivo para los inversores. Eso también trae mayores capacidades, por ejemplo, en el momento que, no sé, surja MUSD o Parity USD como una forma válida de respaldar el valor que uno tiene en dólares, bueno, pueda interactuar directamente con contratos inteligentes y, por ejemplo, no se compre desde un cash token de un perrito hasta un cash token que sea un sintético de una acción en la bolsa que por ahí, por la legislación en el país donde vive, no puede comprar o es muy difícil de comprar. Entonces, ya empiezan a crecer las posibilidades a nivel de valor de mercado y valor de utilidad. Hablemos de privacidad. Entiendo que, no sé si a partir de esta última actualización o de la que viene, ya se van a poder implementar algunas herramientas de anonimato que ya están en uso por ahí en otros proyectos. A veces por defecto, a veces no. ¿Qué hay de cierto? Bueno, según lo que estuve investigando, y tengo que admitir que quizás las modificaciones que se hacen en esta actualización las puede entender mejor alguien que directamente trabaja con el lenguaje de scripting todo el día, que admito que no soy de esas personas, pero me encantaría. Sí es cierto que se pueden implementar lo que se conocen como Zero Knowledge Proofs o pruebas de cero conocimiento, que en esencia es demostrarle a un tercero que vos tenés acceso a un conocimiento sin revelar qué es ese conocimiento o sin revelar tu llave privada. Entonces es una herramienta bastante interesante, por ejemplo, para mover fondos entre billeteras sin que se pueda ver, por ejemplo, el monto, la cantidad, pero sabiendo que se produjo esa transacción. Exactamente, que se produjo de acuerdo a las reglas de la red. O por lo menos de acuerdo a las reglas de ese contrato en particular. Claro. Entonces, y que no se están creando monedas ahí de la nada, por ejemplo. Exactamente. Entonces, sería posible que a partir de esto ciertos cash tokens adquieran como funciones especiales, entonces permitan por un contrato interno que esas monedas se puedan mover de forma discreta sin necesidad de que esa transacción quede públicamente registrada en la cadena de bloques, sino que sea el usuario el que tenga los fondos de manera anónima, pero no necesariamente a nivel de lo que es la capa base BCH. Es decir, esto es algo que requeriría un cambio más parecido a lo que tiene Zcash, que tiene pools de liquidez privada, que lo que hacen los usuarios es moverse entre la parte privada y la parte pública, porque eso ya está incorporado en el protocolo. Esto no es algo que Bitcoin Cash tenga hoy en día ni vaya a tener con esta actualización, ni creo que con la que sigue. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Después, lo otro que leí también es que se incluyen varias cosas como cifrado o encriptación homomórfica, que lo que permite hacer es operar con valores que ya están cifrados, que tradicionalmente esto no se puede hacer. Si uno quiere operar con algún valor que esté cifrado, es decir, que el usuario no pueda ver, lo primero que hay que hacer es descifrarlo, hacer la operación que uno quiera y volver a cifrarlo. En este caso, la encriptación homomórfica lo que permite es hacerle la misma operación al valor cifrado y obtener un resultado que puede ser descifrado con la misma clave privada, pero sin que la persona que hizo la operación pueda ver cuál es el valor cifrado o qué representa el resultado. ¿Qué aplicación tendría eso? Y esto, por ejemplo, permitiría hacer modificación de valores o dentro de contratos de manera privada o anónima, pero exactamente cuál es la aplicación práctica en este momento no se me ocurre una cosa concreta. Sí se ha planteado, por ejemplo, para servicios de archivos en la nube, donde uno, por ejemplo, edita un documento de manera colaborativa y, bueno, si hay varias personas que están participando editando ese documento, entonces el servidor tiene que ver qué es la edición que están haciendo en ese documento para que pueda mostrarle a los dos el mismo cambio. Entonces ese documento no estaría cifrado. En cambio, con la encriptación homomórfica, el servidor puede hacer esos cambios, pero sin ver el contenido de ese documento. Esto sería algo análogo, pero bueno, un poco la idea es traerlo a Bitcoin Cash. Ahora, exactamente qué aplicaciones hay, por lo menos los documentos promovían este cambio dentro de Bitcoin Cash, no dan una explicación o no muestran una ruta concreta a seguir desde este lado. Es decir, simplemente esto es algo que se puede hacer. Ahora, a nivel de que si es a nivel de cash tokens, a nivel de contratos inteligentes, a nivel de otras funcionalidades, es más difícil de saber. Eso tendríamos que esperar a que los desarrolladores vayan haciendo su magia y produciendo nuevos resultados. Y hablando de privacidad,
Acá hay una diferencia quizás esencial con el modelo de cuenta a favor de UTXO. ¿Satoshi también, en tu opinión, acertó? Yo creo que Satoshi, digamos, acertó, pero porque no sabía lo que era el modelo de cuenta, no se le había ocurrido. Quizás sí, es posible, pero me parece que en este caso lo que terminó eligiendo fue mucho más inteligente, mucho más elegante. Por lo menos él combinó las herramientas que tenía a su disposición. Es muy difícil saber si fue por casualidad o si fue por diseño Claro. intencional, pero bueno, al menos en esto acertó y te voy a decir por qué. La razón por la cual el modelo de cuenta no es escalable, por lo menos la forma en la que funciona Ethereum, es que cada contrato inteligente se ejecuta en lo que se conoce como la Ethereum Virtual Machine, que es distinta a la Bitcoin Virtual Machine. ¿Por qué? Ujú. Porque la Ethereum Virtual Machine está en todos los nodos al mismo tiempo y requiere que todos los nodos procesen ese contrato de manera creciente, si se quiere, y produce que haya el lenguaje de Ethereum que tiene, que es Solidity, es un lenguaje que es Turing completo, es decir, que tiene todas las condiciones para ser considerado un lenguaje de programación de uso general. El problema es que esto puede generar loops infinitos, entonces hay que poner un sistema Ahí entra el gas. exactamente de gas que te dice, bueno, cuántas operaciones o cuántos ciclos vos podés acumular siempre y cuando tu gas sea una determinada cantidad. O sea, una vez que se termina eso, la operación se corta automáticamente, entonces eso evita que la Ethereum Virtual Machine quede en un loop infinito. Justamente la diferencia es que Bitcoin Cash y Bitcoin BTC también son Turing no completos, entonces esto impide la generación de loops infinitos, entonces sabemos, de hecho esto es más difícil de programar, sabemos que todos los contratos inteligentes tienen un tiempo de ejecución definido Ujú. y que sabemos que van a terminar, entonces no necesitamos introducirlo de esta manera. El problema que genera la escalabilidad en esto es que al crecer la Ethereum Virtual Machine, al crecer el bagaje de contratos, todos estos quedan almacenados en el historial de cada nodo, o por lo menos en su Virtual Machine, lo cual hace que crezca de manera exponencial, incluso contratos que ya no se utilizan o contratos que quedaron descartados. El modelo de UTXO de Bitcoin lo que permite es que cada contrato esté contenido dentro de un UTXO, esté aislado del resto. Si hay un bug en un contrato, no afecta a todos los contratos que utilizan ese modelo, sino que solamente se afecta a los contratos a cada instancia particular que tenga ese bug. Una vez que se modifica el contrato, ya los usuarios nuevos empiezan a utilizar la versión mejorada. Mover todos los usuarios a una versión nueva en Ethereum, por ejemplo, genera un costo altísimo y es muy probable que muchos usuarios terminen utilizando una versión vieja o con un bug. De hecho, esto es lo que pasó con el hack a la DAO. Sí, sí, recuerdo. ¿Vos entonces considerás que la Bitcoin Virtual Machine es superior a la Ethereum Virtual? Una vez que tenés Sí. las herramientas, las facilidades para los programadores, tenés el ecosistema, digamos, ¿se puede decir objetivamente es superior? ¿O hay algo que no se puede hacer con una que sí se puede hacer con la otra? La diferencia fundamental que hay es en el nivel de abstracción que hay que tener. En el caso de Ethereum es muy fácil para un programador que ya conoce un lenguaje de programación de uso general transitar a Ethereum, empezar a programar y correr sus programas en la Ethereum Virtual Machine porque prácticamente es como correr un programa en tu computadora. Claro. La diferencia acá es que en Bitcoin Cash el lenguaje de programación es más complejo. Sí hay capas de abstracción como CashCrypt que de hecho están basadas en Solidity, que parecen un lenguaje de programación de uso general, pero igualmente el programador tiene que tener esas restricciones en mente de, bueno, esto funciona distinto, porque efectivamente es un modelo diferente y hay una limitación por diseño en el lenguaje, que es lo que permite justamente esta escalabilidad. Otra cosa que no llegué a decir es que una vez que la moneda se gasta, esa instancia del contrato, él no la puede desechar. Entonces, no quedan contratos sin usar de manera permanente y además el código del contrato no se ejecuta hasta que el usuario no gasta la moneda, con lo cual es bastante más escalable y hay mucha menos información que tiene que procesar cada nodo al momento de ejecutar uno de esos contratos en Bitcoin Cash. Entonces, ahí hay un par de diferencias. O sea, es más escalable, pero hay más dificultades técnicas para traer programadores a Bitcoin Cash. Pero esas dificultades técnicas o se pueden ir superando. Sí, se pueden ir superando. Por eso digo, eventualmente. Sí. De hecho, una de las cosas que dije que el modelo de Bitcoin no tiene son loops o ciclos. Bueno, la actualización que piensa para el año que viene los incluiría como una función opcional. Yo me imagino que, de nuevo, muy limitado o en una forma muy primitiva quizás, pero sí que permita, bueno, ir expandiendo en la cantidad de usos o por lo menos evitar que los programadores tengan que hacer cosas que hoy en día tienen que hacer para poder implementar esa funcionalidad. Los primeros lenguajes de programación no tenían loops. Eso fue una invención posterior. Igualmente podían hacer todo lo que pueden hacer hoy en día. Entonces, son capas de abstracción, al fin y al cabo.
es un poco el equilibrio entre facilitarle la vida al programador y proteger la escalabilidad de la cadena. Yo creo que acá en este momento estamos en una etapa en la cual todavía el minero no se siente lo suficientemente incentivado como para intervenir directamente y decir, bueno, mi nodo te va a permitir hacer este tipo de contratos. Entonces un poco está en la cabeza o la tarea de los programadores de los nodos de Bitcoin Cash, de las implementaciones, de decir, bueno, estas son las mejoras que podemos hacer para traer más funcionalidades que dentro de todo sean conservadoras para proteger la escalabilidad, el modelo de incentivos que tiene esta red, que es justamente, primero y principal, ser efectivo electrónico P2P. O sea, que nada de esto impida, o sea, no terminar Exacto. en un CryptoKitties, ¿no? No. Que esto es justamente, porque yo lo que estoy viendo es que cada vez se acercan más developers a BCH, por lo menos con curiosidad. Algunos ya meten mano. Y digo, quizás en algún momento tengamos nuestro momento CryptoKitties. ¿Vos pensás que si eso llega, digo momento CryptoKitties, quiere decir una Explica lo que aplicación, es eso. una aplicación que se vuelve viral y Explica lo que es, porque si muchísima, no entiende nada. muchísima Momento gente CryptoKitties. empieza a hacer transacciones y lo que pasó con Ethereum es que de ahí se puso de manifiesto que en realidad esto no escala. Sí, pero ahí sería interesante porque yo creo que la diferencia fundamental es que ahí vos tenés un modelo de cuenta versus un modelo de UTXO. Un CryptoKitties en UTXO sería bastante más escalable. O sea, y ya de por sí tenés un montón de primitivas en Bitcoin Cash, por ejemplo, Cash Tokens, que te permiten tanto tokens fungibles como, por ejemplo, una moneda virtual dentro de CryptoKitties, como tokens no fungibles que serían los propios CryptoKitties. Entonces, ahí ya hay un montón de escalabilidad que tenés resuelta que no tenías en Ethereum en el momento de salir. Yo creo que lo que se dieron cuenta los desarrolladores y que saben, que es hoy en día la discusión que están teniendo el lado de BTC, es que la única manera de permitir que la red subsista a largo plazo es que haya transacciones. Si es con CryptoKitties o si es con, bueno, si CryptoKitties ¿Alguien va a explicar qué son los CryptoKitties, por favor? ¿Alguien va a pensar? Por favor. Criptogatitos. Era una especie de contrato inteligente de gatitos y los podías alimentar, creo que era como una Los podías especie de mascota cruzar. virtual. Sí, los podías cruzar, entonces no sé, si tenías uno blanco y uno negro, te salía uno gris o uno A cuadritos. O cuadritos. Jaspeado. Había una lógica ahí, y entonces la gente los vendía, los compraba, bueno, era como que se había armado un mercado. Y era como un juego. En ese momento Ethereum era barato. Yo me acuerdo que en un momento lo usaba porque era más barato Ethereum. O sea, vos contribuiste. No ¿Vos tenías tu gatito? Yo tenía Ethereum en un momento porque era lo que la gente te recomendaba para evitar las tarifas de BTC. Claro. En ese momento todavía era algo barato, entonces uno podía ir y jugar con CryptoKitties como si jugara en una de estas EVM compatible chains que hay, como por ejemplo, no sé, BNB o Solana o todas estas que salen, que son como, bueno, Ethereum, pero más barato, se marketizan así. Pero en ese momento, bueno, era barato. Después vino el hype y la gente, bueno, ese caso de uso murió. Yo lo que digo es, si el día de mañana CryptoKitties lo que permite en Bitcoin Cash, por ejemplo, o algo similar, es que eso pavimente el camino para que el día de mañana tengamos efectivo electrónico P2P y sostenga la cadena en ese tiempo y haga que crezca el interés y haga que crezca la mirada institucional o de la gente en general también, digo, bienvenido sea. Acá la diferencia creo que es que nosotros no le decimos a la gente qué es lo que puede y lo que no puede hacer. Hay reglas de consenso y acá está, digamos, el mercado libre entre el usuario que quiere hacer algo, el programador que a través de las implementaciones permite distintas herramientas y el nodo que dice acepto o no acepto. Yo te meto tu transacción, o sea, del minero me refiero, ¿no? Sí. Yo te meto tu transacción o no te meto tu transacción. Eso es lo que se tiene que dar. Y eso creo que es lo que en definitiva va a mantener a Bitcoin Cash a largo plazo. Sí, Luis. En BTC tienen los monos que fuman y en Ethereum tuvieron los CryptoKitties. Nosotros quizás podemos hacer gatitos que fuman. Algunos espectadores quizás no entiendan el concepto de primitiva. Hace unos meses yo no lo entendía por completo. Lo que pude entender cuando me puse a leer es que es una forma de referirse a las funciones más básicas de un protocolo. No sé si Leo puede confirmarlo. No, es perfecto, de hecho lo dijiste excelente. Podríamos decir que una primitiva de Bitcoin Cash es, no sé, el algoritmo de hashing, el SHA-256. Claro. Que de hecho eso tiene un opcode propio, o sea, yo agarro un valor y le digo tal opcode, me hace el hash, porque eso es una primitiva de Bitcoin Cash. Lo que estamos haciendo es agregar más primitivas con cash tokens o, por ejemplo, permitir que se usen más primitivas al mismo tiempo. De hecho, una de las cosas que se viene con esta actualización es que ciertos contratos inteligentes van a tardar incluso menos, a pesar de ser más complejos, porque permiten hacer las operaciones de manera más eficiente. O sea, vas a lograr el mismo resultado, pero con menos pasos, porque tenés que dar menos vueltas, utilizar menos inputs. Ahora, vos contás todo esto y yo pienso, perdón, Luis, pienso en BTC que no solo se ha estancado, sino que muchas de las actualizaciones que hicieron resultaron desastrosas. Estoy pensando en el 1.2 de Segwit /Taproot, ¿no? La última actualización, entre comillas, que tuvo BTC
fue Taproot, digamos, así como funcionalidad añadida. Después las otras actualizaciones que tuvo, de hecho, fueron limitaciones. Full Replace by Fee, Claro. esta es una. Y ahora se está, y bueno, Ordinals, que es una Sí, consecuencia sí, pero a eso de voy. Taproot. Es Ah. decir, parece mentira, ¿no? Porque ellos supuestamente que son los que tenían a todos los genios criptográficos del mundo, Sí. que van a mantener el protocolo osificado y que solamente introducen los cambios que la red Indispensable. positivamente necesita, ¿no? Y que es un soft fork, al final termina contaminando y termina generando este tipo de discusiones. Ahora, ¿esto hubiera sido un problema en Bitcoin Cash? No, para nada. O sea, de nuevo, la gente con la red puede hacer lo que quiera siempre y cuando pague. Ese es el criterio. ¿Vos pensás que el daño en BTC es reversible? Supongamos que, porque yo tengo entendido que hay algunos cambios que se han hecho, Ujú. y esa es la razón por la cual en su momento BCH se separó antes de la traición, digamos, ¿no? O sea, quedó como un backup al principio, pero al final ese backup se volvió la única opción. Sí, Luis. No, yo quisiera decir que ciertamente en BTC no tienen todas estas cosas, pero al menos no gobierna la derecha. No se sabe quién gobierna, no se ve a quién gobierna, no sabemos quién gobierna. ¿Estás diciendo que los programadores usan el mouse con la izquierda? Bueno, Uy, hay Eh, competencia de chistes, sí, chicos. Quedamos afuera, Marcelo. urgente. Tengo 30 caramba. minutos esperando para hacer ese chiste, boludo. Luis, para eso me interrumpiste. Digo, No sabía dónde meterlo. suponiendo, pero quizás sea un ejercicio ocioso, ¿no? Porque en realidad la dirección y el sentido de BTC, no sé si eso puede modificarse, pero supongamos que un equipo de gente racional ujú. de golpe se hace cargo. Buah. ¿Esto, vos pensás que puede modificarse? Vamos, ¿puede Bueno, evitarse el curso de colisión? ¿cuál fue la razón principal por la cual se dio el fork de Bitcoin Cash? Y fue que había habido un compromiso de decir, bueno, vamos a agrandar el tamaño del bloque, ¿no? A 2 megabytes, de 1 a 2 megabytes, y vamos a activar Segwit. Sí. Se activó Segwit y ya quedó claro que nunca se iba a activar la actualización del hard fork de aumentar físicamente el tamaño del bloque. Entonces lo que hizo, bueno, Bitcoin Cash se bifurca, entre comillas, o sea, aparece este backup, que en realidad es simplemente Bitcoin con las modificaciones que ya se habían pactado, y pone un límite máximo de 8 megabytes. Que 8 megabytes era el límite teórico que vas a tener con Segwit 2X, porque vas a tener Segwit que te sube de 1 a 4 y por 2 es 8. Entonces, el problema de Segwit, y creo que es bueno que nos hayamos separado antes, es que cambia fundamentalmente la idea de cómo funcionan las transacciones a nivel, digamos, firmas o cadena de firmas. O sea, en el white paper están definidas las transacciones como una cadena de firmas, entonces vos en la blockchain podés seguir todas las transacciones hasta la moneda donde surge, la moneda, el bloque en el que aparece o el bloque génesis si venían de ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Segwit lo que hace es mover toda esa información de firmas fuera de la cadena de bloques, y para un bloque, perdón, para un nodo que no tiene Segwit, es equivalente a ver, bueno, esta moneda efectivamente la puede gastar cualquiera. Entonces es peligroso. Vos lo que querés es un sistema en el cual nadie puede gastar tus monedas, solamente vos. Ellos introdujeron eso. Si el argumento es, bueno, pero todo el mundo tiene Segwit, entonces hubieras multiplicado por 4 la capacidad de almacenamiento de la blockchain, no hacías Segwit y no necesitabas ese almacenamiento extra que te daba. Era simplemente para evitar justamente aumentar el tamaño máximo del bloque de una manera real y concreta. Porque sabían que si hacían eso y hacían un hard fork y efectivamente funcionaba y la gente se mantenía en la misma cadena y no se generaba este desastre que ellos anticipaban, bueno, entonces la red se puede ir actualizando a medida que vaya surgiendo la necesidad. Y eso es algo que ellos no podían permitir. Y porque Segwit fue después una no excusa. podía estar Lightning Network, por ejemplo. Exactamente. Bueno, también facilitó esto. De hecho, paradójicamente, en Bitcoin Cash se resolvió el problema de la maleabilidad de otra manera. Podríamos, si quisiéramos, traernos Lightning Network. No la necesitamos, Claro, por lo por menos eso. no ahora. Perdón, Pero- BTC No, la idea tampoco era- la necesita ahora. Eso es No, lo no, irónico. pero la idea era tener este cuello de botella para después poder manejarlo desde Lightning Network Y, obligatoriamente, porque si no, no puedes hacer transacciones. Claro, aparte, añadiendo a lo de Leo, creo que la forma en la que Bitcoin Cash lo resolvimos es que agregamos firmas de Schnorr, que no tienen el problema de la maleabilidad. Y luego en BTC igual le agregaron firmas de Schnorr, que es la mitad de Taproot. Es Taproot y otra cosa. O sea, Pero a lo entonces, que, íbamos es necesitaban la dificultad para revertir bueno. estos cambios que se hicieron. Ahora, revertir Segwit implicaría convencer a todos los nodos de dejar de aceptar bloques Segwit. Y eso es serio por varias razones. Primero, porque todas las transacciones en la blockchain, digamos, que no están dentro del bloque, de la parte Segwit de un bloque, van a empezar a figurar, todas las monedas previas que están en direcciones Segwit, van a empezar a figurar como que las puede gastar cualquiera. Entonces, sería una transacción válida si yo agarro, voy y la gasto, a pesar de no
podés ni siquiera Ah. tener la clave privada. Entonces, Segwit es un hard fork encubierto, porque una vez que vos lo introducís, no lo podés desarmar. Claro. Entonces, por más que vos quieras modificar eso, vas a necesitar quedarte con Segwit. Ahora, es la peor actualización del mundo. Y esa no es quizás una de las razones por las cuales ahora la solución, entre comillas, que ellos proponen es ninguna solución. Es decir, bancate los monos que fuman de todo el mundo en tu nodo de aquí a la eternidad. Porque, digamos, todo eso que hicieron previamente no se puede desarmar. Claro, justamente. Yo me acuerdo que en un momento había salido uno de los desarrolladores, cuando empezó esto de los ordinals y los monos que fuman y la gente subiendo JPGs en bloques enteros de BTC, que justamente utilizaban este espacio adicional de Segwit para guardar esa información, diciendo cosas como, bueno, esto se va a terminar más rápido de lo que creen. Esto es como, es un bug, pero se termina. O sea, yo lo termino, yo me encargo. Al final no pudieron. Entonces, efectivamente, la solución no es una solución técnica, es un problema que ya Perdón, y tiene hoy como bagaje la técnico. mitad de las transacciones son JPG en BTC. Y además, los bloques siguen semi vacíos. Es decir, estamos ante un desastre del que nadie habla, porque obviamente no es que no habla, el que habla lo echan. Entonces, Pero el problema de eso es que además lo hacen de una manera, ¿no?, entre comillas, sucia. Porque como lo están haciendo hoy en día, están generando un montón de UTXOs que no se pueden gastar, sí, pero sí. que el nodo no puede borrar porque contienen bitcoins. Entonces, como vos tenés, primero, que rechazás el pruning, pero te está creciendo enormemente el UTXO set, que eso el nodo lo tiene que almacenar de manera permanente, bueno, ya estás en camino a un problema de escalabilidad potencialmente. Lo que ellos están haciendo es para alivianar eso, Sí. decir, bueno, hagámoslo bien, que la gente lo meta en un op-return, que cualquier cosa el nodo lo borra. Sí, sí, O sí. sea, porque el Pero eso op-return va se en puede contra borrar. del discurso de que el nodo completo es el único nodo real, Exacto. el único, Claro. el que manda, y si no, vos no sos un verdadero bitcoiner, sos un ciudadano de segunda, toda esta cosa que nos vienen diciendo desde hace más de una década. Y es peor que eso. Aparte de que Segwit tiene el descuento. Bueno, también, pero tiene un descuento porque el fee se calcula de otra manera. Se calcula en satoshis por virtual byte, no en satoshis por byte. Es un poco más barato utilizar transacciones Segwit, pero bueno, en definitiva, si suben los fees o suben las transacciones, eso va a terminar impactando también las tarifas de Segwit. O sea que no es algo que yo miraría particularmente por ese lado. Pero sí me da risa porque la alternativa, o sea, el grupo de oposición no es hicimos todo mal todo este tiempo, es no, al contrario, si vos me querés meter op-return ilimitado y no sé qué, yo me voy a oponer y quiero dejar el protocolo tal cual está ahora. Sí, sí. Y es como que el muerto se ríe del degollado Sí, un poco, ¿no? sí, sí. O sea, es pelea de inválidos, perdón por la Es expresión, pero sí, sí, es que es el resultado de la censura aplicada de manera radical. digo, el que se dio cuenta de que esa extre- discusión no tiene sentido ya se fue hace rato de ahí. Sí, sí, sí. O sea, Mm. les quedaron intelectuales castrados, Sí, sí. intelectualmente, vale la ronda. Sí, sí. Por eso esa discusión no, no es totalmente inconducente, no va a resolver nada. Aunque cualquiera de estos dos que se salga con la suya, y creo que esto tiene que ver también con la estrategia de distraer con estupidez, ¿no? Ahí Porque va. en definitiva, y Sí. esto es algo que no me acuerdo quién decía de los revolucionarios, el problema que te muestran nunca es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es avancemos, Ujú. ¿sí? Avancemos la revolución. Es decir, cualquier cosa yo te voy a mostrar, cualquier chivo expiatorio, yo voy a apuntar, voy a hacer lo que sea con tal de mantener a la gente ocupada en conflictos inútiles para yo poder avanzar con mi agenda. Y creo que, la verdad, hay que quitarse el sombrero. Lo han logrado. Lo que no han logrado es ahogar a los verdaderos bitcoiners. Los verdaderos bitcoiners seguimos firmes con la idea original y seguimos convencidos de que sí, Satoshi tenía razón. El verdadero Ethereum killer es Bitcoin, digamos, Bitcoin Cash. Hoy en Sí. día Bitcoin se llama Bitcoin Cash. Esto es algo que para mucha gente va a sonar muy extraño. No sé, si llegaron hasta este punto, o sea, si nos escucharon, entonces ¿cuánto estábamos? Hace casi una hora. Si nos escucharon hasta este momento, quizás ya no les suene tan extraño, pero si lo dicen en cualquier otro círculo, y sí, va a sonar medio demencial. Pero bueno, así sonaba Bitcoin al principio también. Sí. La gente decía, esto es demencial. O esto es una estupidez. Y bueno, resulta que no, Satoshi tenía razón en casi todo, en casi todo. Y esto es lo que demuestra Jason, ¿no? O sea, investigando, resulta que sí, el tipo pensó en un montón de ramificaciones de esta invención. No se quedó únicamente, o sea, el tipo evidentemente lo venía pensando hacía mucho tiempo, sí. Es decir, mucho antes incluso de dar a conocer la idea en ese famoso newsletter. No sé si querías decir algo. No. O sea, a esto no quería agregar nada, pero
sí me parece interesante ver cómo esto que vos mencionabas de que a la gente le puede parecer extraño, yo no sé si están así. Yo incluso me está pasando, por ejemplo, cada tanto buscar acerca de Bitcoin Cash en medios mainstream y en general no se permite, pero cuando se permiten comentarios en algún video o en alguna publicación o lo que sea, la gente suele responder muy positivamente. Ya pasaron los años en los cuales mencionar Bitcoin Cash era sinónimo de ser tratado como Bcasher, sino que incluso estoy viendo gente que dice, bueno, pero al final Bitcoin Cash es el que mantuvo ciertos Sí. parámetros de escalabilidad. O sea, es como que hay una nueva ola de gente que está entrando, o gente que cambió de opinión despacio, incluso bajo nombre de usuario que yo personalmente no reconozco de haber visto en ningún grupo. Es decir, Sí, hay sí. gente que está por fuera, pero que está al tanto de esta discusión y que está prestando atención a lo que está haciendo Bitcoin Cash en términos técnicos, en términos de desarrollo. Se están dando cuenta que realmente hubo una evolución constante, ininterrumpida, y con un fin claro, además. No esta cosa de, bueno, no sabemos para qué estamos metiendo esto, porque Sí, al sí. final no importa Sí. porque vos no vas a usar la red. No, Sí, al contrario, queremos que la gente use la red y te estamos dando más herramientas para que la puedas usar de 1000 maneras. No solamente para mandar dinero, para programar un CryptoKitties, para generar una nueva red social, para hacer contratos inteligentes con DeFi, para hacer un sistema de notariado, para hacer, no sé, lo que se te ocurra. Quizás yo en este momento no llego a ver con mi mente limitada la cantidad de cosas que se pueden hacer hoy en día con las actualizaciones. ¿Qué es lo que más te entusiasma a vos de todas estas posibilidades? A mí personalmente, CryptoKitties que fuman. no, me entusiasma mucho las posibilidades de que haya DeFi genuino y que, por ejemplo, más comerciantes puedan entrar a Bitcoin Cash porque saben que, por ejemplo, pueden trasladar fácilmente y tocando un botón los BCH que reciben a una moneda estable, que se mantiene ahí. Hoy en día lo pueden hacer con BCH Bull, pero tienen que aprender a utilizarlo. Tienen la restricción de que es más difícil por ahí la interfaz, tiene un tiempo límite, o sea que si, por ejemplo, se olvidan de renovar el contrato, van a tener una penalización por ahí o pueden ponerse involuntariamente a la volatilidad. Yo creo que justamente todas estas tecnologías pueden a su vez retroalimentar al laburo de adopción concreta y local que se viene haciendo hace ya varios años. Yo creo que en parte eso que decís que está pasando tiene que ver con la amplia difusión del secuestro de Bitcoin a raíz de la publicación de El secuestro de Bitcoin. Que gracias a Dios. Hijacking Bitcoin. Ese libro. Que milagrosamente lo llegó a publicar, porque yo creo que sí, la idea era que no llegara a publicarlo. Les mandamos un saludo a Roger. La última vez que apareció fue en la conferencia Bliss, apareció un ratito, estaba como muy estresado porque lo estaba por llamar el abogado, sigue en el medio de todo este quilombo. De hecho, se tuvo que ir porque lo llamó el abogado. Sí, lo llamó el abogado y se tuvo que ir, pero me dio la impresión, lo noté como más optimista, me dio la impresión de que por lo menos lo que le dice el abogado ya no es tan sombrío, hay una esperanza. Y si ustedes se fijan, estuve leyendo un poco acerca del caso, bueno, no quiero meterme en ese asunto, es absolutamente delirante de lo que se lo acusa. Así que con la ayuda de Dios vamos a tenerlo en la próxima conferencia en persona. El tipo no puede salir de la isla a donde lo tienen recluido, ¿sí? Tiene que seguir presentándose ante un juez, creo que día por medio, para demostrar que no se escapó. Bueno, no sé si Luis ibas a decir algo, te vi con cara de aportar. En estos días incluso estaba pensando sobre hijacking Bitcoin y viendo que muchas de estas personas que no se la pasan permanentemente hablando de criptos en redes sociales, que están leyendo hijacking Bitcoin, están llegando a una conclusión. Para mí, quizás dentro de unos años podamos decir que hijacking Bitcoin fue el inicio de la segunda revolución de Bitcoin. Y otra cosa también es que Satoshi sí pensó en todo, incluso en los tokens ANSO, ¿no? Entonces, yo leyéndolo, creé los tokens ANSO precisamente porque Satoshi pensó. ¿No serás vos, Satoshi? Yo creo que si hay algo que sabemos con absoluta certeza es que vos no sos Satoshi. Y he escuchado que a Roger le encantan los chistes de Luis, por cierto. ¿Y cuándo nos van a hacer? ¿Cómo consiguieron el doblaje de la economía P2P? ¿Por qué nosotros no tenemos eso automático? Tenemos ¿Qué clase? contacto. Sí. Bueno, pasanos ese contacto, ¿no? Ahora fuera de cámara te cuento. No, y hay que pasárselo también a Jeremy de Bitcoin Cash Podcast porque me muero por ver los podcasts doblados al español. Claro. Están más que invitados también a revisar el episodio que hicimos de la economía. Perdón que tire el chivo, ¿puedo? No. Por supuesto. Hicimos un episodio en noviembre cuando ya la actualización pasaba, o sea, hablando de este tema específicamente, si quieren ir a tocar o ver un poco más desde la perspectiva técnica. Y bueno, obviamente ahora con el Flipstarter recién completado ya publicamos el primer resumen
y el doblaje también al inglés. Entonces la idea es un poco también apuntar a un público internacional desde Argentina. Claro, claro, es lo que nosotros quisiéramos, pero no, YouTube por alguna razón nos tiene marginados. Puedes Gracias, hacer Leo. archivo, Leo, siempre que no sea archivo wallet, puedes hacer. Bueno, A mí vamos. siempre esa billetera me olía mal. Yo te digo que eso es una competencia. No hay que juntar estos dos. Este No, es el es- error que cometimos. Es tremendo es lo que está El Se pasando. hambre. tendría que cortar la luz hoy. Acá. Gracias, Leo, Chao, Luis. por venirte hasta acá, por a regalarnos tus conocimientos y tu simpatía, ¿eh? Que no se corte. Luis no dice lo mismo, porque la competencia de los chistes me parece que no la está aceptando en este momento. No y admite competidores. me dirijo ahora a Prepárate que nuestra- viene Julio, Marian, ¿eh? Oh, no. mi Dios. No, por favor. Para no aclares que oscurece, ya está, dejémoslo así. Muchas gracias a todos ustedes. No sean amarretes, pongan un like, suscríbanse, compartan este contenido. Nosotros vamos a seguir adelante porque nos encanta esto que hacemos, que se llama No hay almuerzo gratis. Nos volvemos a ver ¿cuándo? El domingo de la semana que viene. Tengan un hermoso fin de semana. Será hasta entonces.